El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron: ¿por qué les hablas en parábolas? Él les contestó: a vosotros se os ha dado a conocer los secretos del reino de los cielos y a ellos no. Porque al que tiene se le dará y tendrá de sobra, al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Por eso les hablo en parábolas, porque miran sin ver y escuchan sin oír ni entender. Así se cumple en ellos la profecía de Isaías. Oiréis con los oídos sin entender, miraréis con los ojos sin ver. Porque está embotado el corazón de este pueblo, son duros de oído, han cerrado los ojos, para no ver con los ojos, ni oír con los oídos, ni entender con el corazón, ni convertirse para que yo los cure. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. En verdad os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, oír lo que oís y no lo oyeron. Vosotros pues oíd lo que significa la parábola del sembrador. Si uno escucha la palabra del reino sin entenderla, viene el maligno y roba lo sembrado en su corazón. Esto significa lo sembrado al borde del camino. Lo sembrado en terreno pedregoso significa el que escucha la palabra, la acepta enseguida con alegría, pero no tiene raíces, es inconstante y en cuanto viene una dificultad o persecución por la palabra, enseguida sucumbe. Lo sembrado entre arrojos significa el que escucha la palabra, pero los afanes de la vida y la seducción de las riquezas ahogan la palabra y se queda estéril. Lo sembrado en tierra buena significa el que escucha la palabra y la entiende. Ese da fruto y produce 100 o 60 o 30 por uno. Palabra del Señor. Gloria a ti. Hoy hemos unido los evangelios de hoy y de mañana porque el de ayer, el de hoy y el de mañana forman una unidad. Y mañana celebraremos Santa María Magdalena y las lecturas como fiesta propia, pues son lecturas propias. Y no podríamos leer esta lectura y saltaríamos parte integrante de este capítulo 13 de San Mateo. La primera parte es: ¿por qué hablas en parábolas?, le preguntan a Jesús los discípulos. Y hemos de recordar que estamos en un ambiente en que estas parábolas vienen a raíz sobre todo de estas disputas con lo que son los escribas y los maestros de la ley. Y aunque nosotros podríamos dar más razones de las que da Jesús en este momento, pero en este momento, en la circunstancia en la que está, la respuesta está clara. No quieren creer. Pues si no quieren creer, lo hacemos en parábolas, de forma que se lo ponemos fácil en bandeja, porque es un pueblo, y se refiere a los poderosos del pueblo sobre todo, a los escribas, fariseos, los sacerdotes del pueblo, los que dirigen religiosamente al pueblo, pero que están embotados en su alma, no quieren entender. Y con que no quieren entender, pues no entenderán. De nada sirve hablar con ellos cuando ellos no quieren entender. Es verdad que las parábolas tienen mucho más, y es que las parábolas tienen como capas de interpretación que hacen que sean muchísimo más ricas muchas veces que un lenguaje puramente académico de definiciones de cosas, que tal vez será más exacto, pero que queda más diluido en el tiempo, en la mentalidad del momento, mientras que las parábolas van mucho más allá de los tiempos y sirven para todas las épocas. Y entonces se nos habla de esta parábola, la de hoy, lo que significa, o la de ayer, que significa la parábola del sembrador. Y lo que se siembra es la palabra. Claro, lo que se siembra es la palabra, pero en cristiano, ya los primeros cristianos se dieron cuenta quién es la palabra.
es Cristo. El Padre siembra a Cristo en los corazones de los hombres. Es la palabra del reino. Él es el Rey, Él es la palabra. Él es la palabra de Dios. Y Dios se hizo hombre, la palabra se hizo hombre, la palabra era en Dios, nos dirá San Juan, y la palabra vino a nosotros, se hizo hombre y acampó entre nosotros. Cristo es la palabra. A Él predicamos. ¿Y qué es lo que pasa en la predicación? Pues cada uno de nosotros representa este tipo de tierras. El que escucha la palabra el que es lo que se está sembrado al borde del camino. Uno escucha la palabra del reino sin entenderla. Aquí hemos de estar con mucho cuidado porque este entendimiento no quiere decir un entendimiento intelectual. Nos lo decía al principio del Evangelio que tocaría de hoy, que el entendimiento se entiende con el corazón. O sea, es un entendimiento que lleva a la voluntad, es un entendimiento con todo el ser. No es simplemente entender intelectualmente alguna cosa. Eso no lleva a nada, eso es simplemente curiosidad intelectual. El entendimiento en el sentido bíblico, aquí del corazón, quiere decir aquel que asume la palabra, la hace suya, o sea, hace suyo a Cristo, cree en Él, pero creer, volvemos a lo mismo, no solo intelectualmente, sino con todo su ser, o sea, que ama a Dios, lo tiene en medio, lo cree en Él. El que siembra al borde del camino, no entra, no entiende, no ve nada. Puede sembrar, pero no entra en la tierra, no entra en la persona, de nada sirve. Así que viene el maligno y roba lo sembrado. El maligno ya le va bien. Es curioso cómo Jesús tantas veces habla del maligno y nuestra mentalidad moderna nos cuesta entender la acción del maligno y sin embargo está en todo el Evangelio y no solo en el Evangelio, nos lo han como robado también del Padre Nuestro. El Padre Nuestro es y líbranos del maligno o líbranos del mal. Claro que en el mal, el maligno está en el mal, o sea que es lo mismo, pero el texto original se puede traducir perfectamente líbranos del maligno, no solo de un mal así en general, sino del mismo maligno que nos lleva al mal. El que está en terreno sembrado, en terreno pedregoso, el que escucha la palabra, la acepta enseguida con alegría, pero no tiene raíces. Es inconstante y viene una dificultad o persecución por la palabra. Fijaos que cuando ya habla de persecución por la palabra, cuando cogemos lo que es la persecución en todo el Evangelio, es persecución por Cristo. Y si al Cristo lo han perseguido, a sus seguidores más. Y yo creo que todo cristiano hoy en día tiene esa certeza de la persecución a mayor o menor escala, pero sabe muy bien que ser cristiano no está bien visto, no está de moda y que hay que hacer esfuerzos muchas veces para poder dar testimonio y ser fiel. Y al mundo no le gustan los cristianos, o mejor dicho, les gustan los falsos cristianos, aquellos que se han bautizado pero que no creen. Esos van bien, esos no hay ningún problema, pero al cristiano que cree, que intenta vivir según Cristo, este es un exagerado, es un fanático, este es mala persona, este intenta imponer a los demás lo que piensa, cuando no se dan cuenta que son ellos los que imponen su ateísmo y su forma de ver a todos, y todos han de estar en lo que ellos creen, pero los malos somos los cristianos si decimos lo que creemos y si decimos que hay bases para poder creer y vivir de una forma honrada, honesta y en el camino del bien y de la justicia. Pobres tontos.
tontos y estúpidos, no sirven para nada estos cristianos. Y además son peligrosos porque tienen ideología. La ideología la vuestra, que os lleva a apartaros del bien y no os dais ni cuenta. Y os hacéis un bien a vuestra medida, que en realidad es el mal que entra en el corazón del hombre. Lo sembrado entre abrojos, aquel que escucha la palabra, escucha a Cristo, empieza a ser cristiano y lo es. Pero los afanes de la vida, la seducción de las riquezas, ahogan la palabra y queda estéril. Y aquí esto daría para todo un curso de retiros, de meditaciones, de aquellos que, siendo cristianos y aceptando la palabra y queriendo ser cristianos, son estériles. Y esa esterilidad que la lleva, la razón nos la da muy clara. El afán de la vida, o sea, tantas cosas que uno ha de hacer, y a la vez esa seducción por las riquezas, por los placeres, por el tener, que hace que seamos estériles. Y aquí podría haber mucho cristiano estéril, incluso los curas podemos ser cristianos estériles totalmente. Y ahí viene nuestra conversión continua para no caer en ella, para saber vivir como Cristo quiera. Y la tierra buena, lo sembrado en tierra buena, el que escucha la palabra y la entiende en su corazón, o sea, la vive, la quiere poner como aquello que es lo primero, entender aquello que el Cristo nos dice, el primer mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas, al prójimo como a ti mismo. Todo lo que es la palabra la quiere vivir, sabiendo que es débil, que no llega a todo ni mucho menos, pero que quiere ser cristiano y vivir en cristiano, y que entiende que Cristo es lo máximo, no hay otra cosa, porque solo Él es el que nos permite que demos fruto, y fruto para la vida eterna.